Siguiendo con los temas de generalidades, vamos a abarcar lo que es la miología. La miología, como su nombre indica, es la rama que se encarga del estudio de los músculos. Existen diferentes clasificaciones de los músculos y vamos a abarcar algunas de ellas y ir avanzando. La primera clasificación que vamos a tener es la clasificación de los músculos por el tipo o variedad de tejido muscular. Y para esto se encuentran tres tejidos musculares: el cardíaco, el esquelético y el músculo liso. Las fibras que conforman al músculo cardíaco tienen ciertas características, como son presentar una forma apantalonada, que quiere decir que presenta forma de pantalones. Este músculo presenta un solo núcleo central, por lo tanto es uninucleado, y la presencia de estrías o estriaciones. Está controlado por el sistema nervioso autónomo, por lo tanto no lo podemos controlar nosotros. Y se localiza principalmente en el corazón. Su función dentro del corazón es contraer el corazón para mantener la circulación sanguínea dentro de los vasos sanguíneos. El otro músculo o tejido muscular es el músculo esquelético. El músculo esquelético está formado por células que toman la forma de una fibra muscular. Entonces aquí tenemos una fibra muscular que es característico del músculo esquelético. Va a presentar dentro de él varios núcleos que están situados a la periferia de la fibra muscular. Por lo tanto, es una célula multinucleada. Al igual que el músculo cardíaco, presenta estrías. Pues, tiene estriaciones, pero está controlado por el sistema nervioso somático. Por lo tanto, a este músculo lo podemos controlar. Está presente principalmente en los músculos que rodean las cavidades corporales y que se localizan en las extremidades. Su función principal, pues, va a ser la movilización del aparato locomotor y la generación de calor. Y finalmente tenemos el tejido muscular liso. El tejido muscular liso, como su nombre indica, carece de estrías. Presenta forma usada. Una estructura usada es aquella que tiene dos prolongaciones delgadas o extremos delgados y la parte central está ensanchada. Va a presentar en músculo liso núcleos centrales únicos. Por tanto, va a ser una célula uninucleada y está controlado por el sistema nervioso autónomo. Este tipo de músculo se localiza en el tubo digestivo, en las vías urinarias, en las vías respiratorias, en las paredes de los vasos sanguíneos y en el músculo erector del pelo. Basándonos hacia el músculo esquelético, comentamos que el músculo esquelético va a estar formado por fibras musculares. Cada fibra muscular que conforma el músculo esquelético tiene la característica de que va a estar limitada por una capa de tejido conectivo laxo irregular. A esta capa de tejido conectivo laxo irregular
que está rodeando o limitando una fibra muscular le vamos a denominar endomisio. Cuando varias fibras musculares se agrupan, forman una estructura de mayor tamaño. A esa estructura de mayor tamaño formada por fibras musculares se denomina fascículo. Entonces, esto que ven aquí es un fascículo muscular. Los fascículos musculares van a estar limitados por una capa de tejido conectivo laxo e irregular. A esta capa de tejido conectivo laxo irregular que limita un fascículo muscular se le denomina perimisio. Entonces aquí ven este perimisio limitando este fascículo muscular. Aquí había otro perimisio limitando otro fascículo muscular y otro perimisio limitando otro fascículo muscular. Cuando ustedes juntan varios fascículos musculares y los unen, se va a formar una estructura de mayor tamaño que se va a llamar músculo. Los músculos, a su vez, están limitados por una capa de tejido conectivo laxo irregular que se denomina epimicio. Pues aquí está el epimicio que envuelve al músculo. Como su nombre indica, epi por arriba del músculo. Los músculos dentro de los segmentos corporales pueden agruparse en compartimentos. Aquí estaría un compartimento muscular y aquí podríamos tener otro compartimento muscular. Los compartimentos musculares están limitados por una capa de tejido laxo irregular, no vaya denso irregular, ya es denso, que se denomina fascia. Entonces las fascias sirven para agrupar grupos musculares y estos grupos musculares generalmente tienen funciones semejantes entre ellos. Aquí podemos ver una fascia muscular, aquí está el hueso, y podemos ver una fascia muscular limitando un grupo de músculos en este segmento corporal. Entonces, esto es un compartimento muscular. Y aquí vemos otra fascia limitando otro compartimento muscular. Las fascias, aparte de agrupar a los músculos dentro de los segmentos corporales, también pueden envolver a las arterias, a las venas y los nervios, formando que se denominan vainas o paquetes neurovasculares. Ya que tenemos que es una fascia, que es una capa de tejido conectivo denso y regular que limita grupos musculares, vamos a hacer una diferenciación entre esta fascia y lo que se observa aquí. Esta estructura que ven aquí se denomina aponeurosis. Una aponeurosis se define como un tendón ancho de un músculo plano. Los músculos planos, como comentábamos, son músculos que generalmente limitan las cavidades corporales. Aquí hay este músculo plano que se llama oblicuo externo. Y podemos ver cómo sus fibras de este músculo se dirigen hacia la línea media. Este tejido conectivo que se va hacia la línea media es una aponeurosis, es un tendón ancho de un músculo plano. Mm, Otro concepto que vamos a manejar va a ser la diferencia entre lo que es un tendón y un ligamento. Un tendón es una proyección de tejido conectivo denso regular que sujeta las masas musculares hacia los huesos. Tenemos que tener dos tipos de tendones de origen proximales y tendones de inserción distales.
Generalmente los tendones de origen son fijos, mientras que los tendones de inserción pueden generar lo que son los movimientos, o sea, son móviles. Un ligamento es una capa de tejido conectivo tenso regular que va de una estructura ósea hacia otra estructura ósea. Su función de los ligamentos es fortalecer a lo que son las articulaciones, dándoles o proporcionando a las articulaciones estabilidad. Podemos tener ligamentos dentro de la articulación intracapsulares y ligamentos que están fuera de la articulación como extracapsulares. Entonces, un tendón va de una superficie ósea hacia una masa muscular y un ligamento va a ir de una estructura ósea a otra estructura ósea. Los músculos pueden clasificarse en diferentes formas y una de las que más vamos a observar aquí es la clasificación por el número de cabezas y por el número de vientres. ¿Qué es una cabeza? Bueno, una cabeza es una estructura o una masa carnosa en forma de uso o forma usada. Entonces, esto que vemos aquí, quedamos que es un uso, tiene una parte ancha central y dos extremos que se adelgazan, y entonces esta es una cabeza. Pero aquí podemos ver otra cabeza. Cuando tenemos dos cabezas, pues estamos hablando de un músculo bíceps, ya que las cabezas tienen formas ausadas. Entonces, una cabeza y otra cabeza. Sin embargo, podemos tener masas musculares que no tienen forma usada, sino en forma de cuadrado o forma cuadrilátera. Estas estructuras carnosas de forma cuadrilátera se llaman vientres. Aquí tenemos un vientre, aquí hay otro vientre, aquí hay otro vientre y aquí hay otro vientre. Entonces, cabezas contra vientres. Las cabezas tienen forma usadas, los vientres tienen forma cuadriláteras. De tal manera que si tuviera un músculo donde solamente yo observo un vientre, un tendón de origen y un tendón de inserción, al músculo le llamaría monogástrico porque presenta una sola cabeza. Pero si yo tengo un músculo que tiene dos vientres, a este músculo le voy a llamar músculo digástrico. ¿Qué característica tienen los músculos digástricos? Bueno, tienen dos vientres unidos a través de un tendón intermedio, presentan un tendón de origen y un tendón de inserción. Y podemos tener otros músculos que son los músculos que presentan varios vientres carnosos. Y cuando tenemos más de dos vientres carnosos, el músculo se llama músculo poligástrico. Los músculos poligástricos van a estar unidos a través de tendones intermedios. Van a tener un tendón de origen, un tendón de inserción y algo característico de estos músculos es que forman como especies de cadenas. El ejemplo de un músculo monogástrico que es el que vemos aquí es el músculo panador cuadrado. Un músculo digástrico, podemos tener el homoideo o el músculo digástrico del cuello. Y un ejemplo de músculo poligástrico sería el recto del abdomen. Aquí podemos ver este músculo que viene aquí con vientre posterior y un vientre anterior hacia acá, que sería el músculo digástrico del cuello. Digástrico porque tiene dos vientres unidos por un tendón intermedio. Pero también tenemos la clasificación de los músculos por el número de cabezas. Si un músculo solamente tiene una cabeza, se le llama músculo único. Si el músculo tiene dos cabezas, le vamos a llamar músculo bíceps. Si el músculo tiene tres cabezas, vamos a llamar músculo tríceps. Y si tiene cuatro cabezas, vamos a llamar músculo cuádriceps. Entonces, un músculo único se caracteriza por tener un tendón de origen
y un tendón de inserción. Un músculo bíceps se va a caracterizar porque tiene dos tendones de orígenes, dos cabezas y un solo tendón de inserción. Entre las cabezas se podrían formar ángulos. Un músculo tríceps va a tener tres tendones de origen, tres cabezas y un tendón de inserción único. Y como mencionamos, entre las cabezas podrían formarse ángulos. Y el músculo cuádriceps pues va a tener cuatro tendones de origen, cuatro cabezas y un solo tendón de inserción único. Ejemplo de músculos únicos, tendríamos el músculo braquial. El tensor braquial pues, es un ejemplo de músculo. El bíceps, podríamos tener el bíceps braquial, que se localiza en la parte anterior del brazo, o el bíceps crural, que se encuentra en la parte posterior de la pierna, o el bíceps femoral, que se encuentra en la parte posterior del muslo. Tenemos ejemplo de tríceps, el tríceps braquial, que se encuentra en la parte posterior del brazo, o el tríceps crural, que se encuentra en la parte posterior de la pierna, que es la unión del sóleo con el músculo sartorio. Y tenemos el músculo quadríceps, que nada más existe uno, que es que se encuentra en la parte anterior del muslo. Aparte de estas clasificaciones, pues existen otras clasificaciones distintas, como es por su función. Ejemplo, algunos hablan de músculos agonistas, que son los que llevan la función principal, músculos antagonistas, que son los que llevan o ejercen la función contraria al músculo agonista o se oponen a la función del músculo agonista, o el músculo sinergista, que es el músculo que apoya la función principal del músculo agonista. Pero aparte de esos conceptos generales, podemos encontrar otras diversas clasificaciones de músculos. Una de ellas es la clasificación de los músculos por el origen de las fibras, que divide los músculos en músculos unipeniformes, bipeniformes, multipeniformes y circumpeniformes. En este esquema podemos ver esta clasificación. Se llama músculo unipeniforme cuando las fibras musculares surgen de un solo lado del tendón. Aquí podemos ver este ejemplo. El que vemos aquí es el músculo extensor largo de los dedos, que es un músculo unipeniforme o unipenado. Se llama músculo bipeniforme aquel músculo cuyas fibras musculares surgen a los dos lados de su tendón. El ejemplo de músculo bipeniforme es el recto femoral, que forma parte de las cuatro cabezas que forman el músculo cuádriceps. Tenemos los, los músculos cuyos tendones, las fibras emergen hacia todos lados. Y este músculo se denomina multipeniforme. Los músculos multipeniformes o multipenados, pues, por ejemplo, tenemos el músculo deltoides, ¿sí? Entonces, tiene su tendón y sale para arriba y hacia los lados del tendón las fibras musculares. El circunpeniforme no se ve aquí, pero es el músculo diafragma, que tiene un centro tendinoso, y en ese caso, alrededor de este tendón salen las fibras musculares, que es el diafragma, ¿va? Esa es la clasificación por el origen o de las fibras respecto a su tendón. Pero bueno, podemos tener otras clasificaciones. Por ejemplo, tenemos los músculos circulares, que se pueden dividir en dos grupos, en orbiculares y esfinterianos. La gran diferencia entre los orbiculares y los esfinterianos es que los músculos orbiculares se encargan de cerrar cavidades. En este caso tenemos el orbicular de los ojos que cierra la cavidad orbitaria y podemos tener por aquí el orbicular de la boca.
que cierra la cavidad oral. A diferencia de los esfinterianos, que son músculos que cierran conductos, como el esfínter pilórico que se encuentra en el estómago. Entonces, eso es otro tipo de músculo en base a la forma circular de sus fibras. Existen otros músculos todavía, como son estos, los músculos convergentes. Los músculos convergentes tienen la característica de que tienen varios orígenes y su inserción es única hacia una sola dirección. El músculo convergente que vemos aquí señalado es el pectoral mayor. Tenemos músculos fusiformes que tienen forma de uso, del cual entra el músculo bíceps braquial. Tenemos músculos planos que se encuentran principalmente dentro de lo que son las cavidades corporales, limitando cavidades corporales, y que forman aponeurosis, que ya vimos que una aponeurosis es un tendón ancho. Aquí tenemos el músculo oblicuo externo, el oblicuo interno también forma parte de los músculos anchos, el transverso del abdomen igual. Y, y hay unos que ya hemos visto aquí, que es el digástrico, que vemos acá, dos vientres unidos por un tendón intermedio. Este es el músculo homoioideo. Y un poligástrico, que es el recto del abdomen, que ya también lo describimos hace rato. Algunos músculos podemos clasificarlos por la dirección de las fibras, en transversos, longitudinales, y algunos pueden ser oblicuos. Un ejemplo de fibras oblicuas son estas, las que forman al músculo sartorio. Y hasta aquí vamos a dejar este tema de clasificación de los músculos. Espero que les ayude.